Bienvenidos a Permiso para Clave, un podcast donde conoceremos a la persona que hay debajo del uniforme, su micro o su pluma. Permiso para Clave, vivencias, anécdotas y sucesos de aquellos que dedican su vida al mundo de la seguridad. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrega de Permiso para Clave. Hoy volvemos a estar en la sección Clave Literaria y vamos a hablar de un libro. La verdad que yo me lo leí muy fácilmente, aparte que es un tema que, como ya sabéis, aquí hemos tratado en varias ocasiones porque es un tema que nos apasiona, el cual es la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué decir de su autor? Pues un salmantino, nacido en el año 1975, indagando un poquito sobre él. La verdad que toca muchos palos, pero sobre todo muchos de ellos del contexto bélico, y tiene un blog con algo más de 10 años de vida, que es Cubrir Historia, y precisamente tiene muchas curiosidades. Y hoy nos hemos decantado por algo en la que yo, sinceramente, os he de confesar que relacionaba única y exclusivamente a Otto Skorzeny y poco más allá, pero vamos a ver que no es así. Y pasamos ya a saludar a Manuel J. Prieto. Buenas tardes y bienvenido a Permiso para Clave. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado. Sí, pues como te decía, Manuel, parece que Otto Skorzeny se ha llevado, digamos, el privilegio de ligar a su nombre el tema de las operaciones especiales dentro de la Segunda Guerra Mundial. Sí, yo creo que Skorzeny hay una gran parte de, o al menos una parte de propaganda en torno a él, porque tuvo la ventaja que no tuvieron otros muchos de tener después de la Segunda Guerra Mundial unos cuantos años, pues unos 30 años, para hablar de sí mismo, para escribir su autobiografía y para hacerse publicidad, más allá de que hiciera o no hiciera cosas que sin duda las hizo y tuvo su participación en operaciones muy importantes, como es el rescate de Mussolini en el Gran Sasso. Si bien es cierto que, por ejemplo, esa operación pues ya estaba ideada o planificada en cierta medida cuando él se incorporó al proyecto, pero bueno, no deja de tener su mérito, pero bueno, por intentar ponerlo en su sitio. Claro. También es verdad que Skorzeny es uno de los nombres, pero que pues, grupos de operaciones especiales hubo en todos los ejércitos, en todos los teatros de operaciones, y yo creo que más allá de personas concretas, los que más ventaja sacaron de ello yo creo que fueron los británicos, ¿no? En cierta medida, pues porque no tenían otro recurso a ese nivel, porque tenían Bletchley Park donde les ayudaba y le permitía hacer determinadas cosas con el descifrado de Enigma, pues que otros no tenían la misma capacidad. Y porque de hecho apostaron pues por el OSS o por el Lawrence Desert Group y grupos similares que apostaron decididamente por dar esos golpes de mano que son las operaciones especiales, ¿no? Quizás el concepto, Manuel, que tenemos de operaciones especiales es un concepto, digamos, más moderno, contemporáneo a nuestros días, y quizá pues nos extraña leer libros o ligar el concepto de operación especial a la Segunda Guerra Mundial en el conflicto pues más grande de la historia de la humanidad. ¿Cómo que te dio por escribir un libro de operaciones especiales? De hecho, aunque yo soy muy aficionado a temas bélicos, casi siempre me interesan más los temas bélicos que no son puramente bélicos. Es decir, me interesa más el mundo de la inteligencia, por ejemplo, que las grandes operaciones militares donde se mueven cuerpos enteros de ejército y cosas similares. Es decir, esos mapas enormes donde hay cuadraditos con una X o que se mueven, a mí eso me parece más aburrido, ¿no? que la historia de 10 personas o de 12 o de 30 o de 300 que se juegan un poco la vida por hacer una cosa pues un poquito, podríamos decir, por debajo del radar, ¿no? Por debajo de la línea donde, oye, si estoy moviendo 300 tanques y 30.000 hombres, pues es difícil que aquello no se entere alguien. Digamos, eso es guerra de verdad, donde sabes qué estás moviendo sobre el tablero. Pues eso en cierta medida me interesa menos que aquello, pues lo que es, como decía, la inteligencia, la diplomacia, esa parte donde también se mueve la guerra, pero se mueve un poco más oculta y con un poco más de discreción, ¿no? Manuel, la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente fue un conflicto que cambió el mundo, cambió los mapas tal y como se venían conociendo hasta ese mismo momento, y es digamos,
un conflicto que lo que se vio durante esa campaña, ese teatro de operaciones, ¿tú crees que en tu opinión fue una eclosión definitiva hacia el futuro, digamos, o el concepto de una nueva guerra? Esa es una pregunta complicada porque desde luego cambió la guerra, pues cómo se venía haciendo hasta ese momento. Me atrevería a decir incluso que cambió la propia forma de hacer la guerra a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, varias veces, sin duda. Y lo cierto es que, pues que posiblemente no hayamos vuelto a ver afortunadamente, un conflicto de esas dimensiones, y que durante el siglo XX muchas de las guerras que ha habido tomaron parte o gran parte de las cosas nuevas que habían salido en la Segunda Guerra Mundial, pero sin duda, pues si tenemos en cuenta y hablamos de lo que sería, ¿cómo decirlo?, el conflicto bélico llevado al qué pasaría si, ¿no?, al what if, este típico, pues la Segunda Guerra Mundial acabó con 2 bombas atómicas y eso condicionó el resto de las guerras de entonces, de 1945 en adelante, ¿no? Que aparecieron 2 bloques enormes, que eran el bloque comunista y el bloque, digamos, que de Estados Unidos y sus satélites, con capacidad nuclear, una capacidad nuclear creciente, y que condicionó cualquier forma de hacer la guerra a partir de ese momento, porque sabías que alguien tenía una capacidad de destrucción masiva. Entonces, las guerras que ha habido, que lamentablemente ha habido muchísimas, pues no llegaban a ese punto y se mantenían tomando cosas de la Segunda Guerra Mundial, pero sin duda adaptándose a cada momento. Es decir, pues igual los misiles de largo alcance en la Segunda Guerra Mundial, más allá de las V1 y las V2, pues se puede decir que no existían, al menos hasta donde yo sé. No sé si habría más proyectos experimentales de ese punto, de ese nivel, pero llegó un momento y en los conflictos en Oriente Próximo se ha visto, pues donde alguien tenía una capacidad de disparo de ese tipo de armas que no se había visto en la historia hasta ese momento, ¿no? Entonces, lamentablemente la guerra siempre es como deja atrás cada paso, no sé si cada década o cada ciertos años, todo lo anterior casi desaparece, aunque se mantiene, ¿no? Y seguimos hablando, pues eso, seguimos hablando de inteligencia, seguimos hablando de inteligencia de radio, seguimos hablando de guerra submarina, seguimos hablando de cosas, o de guerra aérea, que parecen lo mismo, pero en realidad es como Lampedusa, ¿no? Todo cambia para permanecer igual, pero en realidad todo ha cambiado. Las armas son 100% diferentes y la forma de enfrentar una guerra son 100% diferentes. Pues sin ser un experto, estoy convencido de que muchos de los drones que están ahora mismo volando en los sitios donde hay conflicto, ¿vale? Y todos sabemos de dónde estamos hablando, los está manejando gente que está a cientos o a miles de kilómetros de donde está ese dron. Mientras que en la Segunda Guerra Mundial, el tío que iba en un avión a hacer un bombardeo iba metido en el avión y se estaba jugando la vida, ¿no? Eso, por ejemplo, es una diferencia abismal, claro. Sí, digamos que nos podemos quedar con que el concepto de guerra es un concepto que se va reinventando en cada conflicto, pero vamos, subiendo un escalón más. Sí, sin duda, sí. Manuel, volviendo a Otto Skorzeny y más en concreto a la unidad a la que pertenecía, las SS, la Schutzstaffel, su rama militar, fueron una unidad militar que al principio, sí, por lo que hemos podido leer, hasta incluso recibían las burlas de la GER, del ejército regular alemán, porque revolucionó el concepto de uniformes, formas de combatir, incluso de algunas necesidades de la guerra a la hora de crear unidades que les permitió incluso crear hasta su propia unidad de operaciones especiales. Sí, tampoco soy el mayor experto en cómo estaba organizado pues todo el grupo enorme de unidades del ejército alemán y de satélites del ejército alemán, pero lo que sí es cierto, pues aparte de este libro de operaciones especiales, escribí otro libro hace un par de años sobre criptografía y en los dos mundos, que al final es el mundo de la inteligencia, se ve que cada uno trata de cada unidad, es decir, pues la Armada, el propio espionaje, las SS, todos trataban de tener, digamos, todas las armas posibles en sus manos. Eso incluía su propia inteligencia, eso incluía sus propias unidades de operaciones especiales, incluía sus propias formas de conseguir recursos. De hecho, una de las cosas que le pasó al ejército alemán, al bando alemán, en la Segunda Guerra Mundial,
más allá del propio ejército, en temas de inteligencia fue la falta de colaboración. Es decir, mientras que los aliados eran capaces de tener a gente, como decía antes, muy especializada en Bletchley Park, dedicándose a romper los mensajes cifrados pues del eje, y eran capaces de compartirlos muchas veces sin decir la fuente, pero incluso con los rusos, es decir, incluso esa información llegaba a Rusia para que pudiera operar. En el bando alemán muchas veces había falta de información o falta de colaboración, mejor dicho, entre unidades diferentes dentro del propio ejército, unidades diferentes dentro del no puramente el ejército, ¿no? Por lo que decía, la inteligencia de las SS no se llevaba bien con la inteligencia de la Luftwaffe, y la gente de la Luftwaffe desconfiaba de lo que hacían en la Luftwaffe, ¿no? Entonces, al final todo era un poco luchas de entre comillas, que es lógico, de poder y de tratar de ser lo más autónomo posible, ¿no? Y eso fue sin duda un problema, una chinilla en el zapato de Alemania que le hizo cojear sin duda durante la guerra, más allá de los 2-3 primeros años, donde daba igual lo que hiciera porque arrasaba como una boca de ballena y iba comiendo todo a su paso, ¿no? Las cuotas de poder y las envidias que al final, en vez de tirar hacia un frente común, pues al final yo creo que es algo sintomático de todo el mundo, que hace que hasta el imperio más poderoso pues al final se vaya a pique. Has comentado el tema de Skorzeny, que vivió obviamente más de 30 años, pudo escribir su autobiografía, engrandecer, digamos, su leyenda en cierto modo, pero si volvemos al final de la Segunda Guerra Mundial, es curioso que Skorzeny se libró precisamente de digamos, ser procesado o ejecutado precisamente por otro compañero de operaciones especiales, pero del ejército británico. Sí, bueno, al final, como decía, en torno a Skorzeny hay mucha leyenda. Todo lo que ocurrió con al final de la Segunda Guerra Mundial, no sabes hasta dónde es, digamos, historia y cuánto es todavía información clasificada. De hecho, hay un chiste muy famoso que es, oye, ¿por qué en la NASA en los años 50 todo el mundo hablaba alemán? Mejor no preguntes, ¿no? Mejor no preguntes. Pues este tipo de cosas. Entonces, al final, realmente, hombre, sin duda, Skorzeny se libró porque supo jugar sus cartas, porque tampoco estuvo en el centro mismo del Holocausto. Se le tomó más como un hombre de guerra y gracias a eso, o en virtud de eso, se perdonó a mucha gente que decías, oye, una cosa es que tú hagas la guerra, donde haces determinadas cosas más o menos brutales, pero que al final una guerra es una guerra, lo mismo que hicieron los aliados pues haciendo determinadas cosas tanto en operaciones especiales como bombardeos como el de Dresde o cosas similares, pero digamos no sobrepasó el punto de ser una de las personas esenciales o de las que tomaron parte directa en lo que era el puro Holocausto. Más allá de que alguien de su nivel sin duda sabía lo que estaba ocurriendo y seguro que hizo algo por acercar el ascua a esa sardina, ¿no? Pero sí que es verdad que él jugó sus cartas y de hecho Skorzeny murió en España, creo que en el año 1974-75, no recuerdo ahora muy bien. Hay unas imágenes que se pueden ver en YouTube de su funeral aquí en Madrid, donde pues claramente se le honra como nazi. Estamos hablando todavía de una España muy diferente a la actual. La cuestión es que él vivió y supo mantener su imagen durante todos esos años, digamos, huyendo de todo el estigma que le podría haber acarreado la Segunda Guerra Mundial. Precisamente por eso, no sé en qué parte colaboró con los aliados, no sé en qué parte efectivamente alguien le reconoció, pues mira, al final tú eras alguien que hacía la guerra y nada más, pero sí que es cierto que, por ejemplo, Skorzeny hizo alguna operación al final de la guerra, en la que mandó a sus hombres a combatir a los aliados con uniforme aliado. Eso es sentencia de muerte directa. Es decir, tú puedes hacer cualquier cosa en la guerra menos, bueno, cualquier cosa, entiéndeme, pero no puedes ir con el uniforme del enemigo. Eso es muerte sumaria. O sea, estás condenado a muerte al momento porque, digamos, estás dentro de las pocas normas que tiene la regla, estás rompiendo una regla básica, ¿no? Él diseñó y lanzó operaciones como esas, pero a pesar de ello, él no participó, ya era un mando muy alto y no participó directamente y se pudo librar. Fíjate, te cuento como curiosidad, yo tengo una biografía de Skorzeny firmada por el propio Skorzeny. Anda. Sí,
que me compré en una librería de viejos sin saber que estaba firmada ni nada, es decir, pues entré a, primero, la biografía hace muchos años. La compré, llegué a casa y vi que estaba firmado y pensé que era una dedicatoria de uno a otro. Hasta que un día me dio por chequear la firma de Skorzeny, resulta que es la firma de Skorzeny, busqué la persona a la que estaba dedicada y era esto era 1974, o sea, la fecha era 1974, y está dedicada a un alférez de la División Azul, es decir, el nombre a mi amigo, ese puede ser otro, ¿no? Pero busqué y había un alférez de la División Azul que correspondía con ese nombre, ¿no? Que tampoco es demasiado común. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que, como decía, 25 o 30 años después de la guerra, él había sido capaz de lavar su imagen hasta el punto de ser capaz de escribir un libro, publicarlo y dedicárselo con todo cariño a otra persona que luchó en su bando, en el bando alemán en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea... Curihistoria, no me viene el nombre de tu blog y claro, esto también se le podría asimilar a la historia o el lavado de imagen de Albert Speer, por ejemplo. Sí, bueno, ese es otro caso paradigmático, claro. O sea, el caso de Albert Speer es otra persona que tuvo mucho tiempo hasta que murió en Londres, creo que de un infarto, de un ictus, una cosa similar. Bueno, de mayor ya. Sí. Tuvo tiempo suficiente para lavar su imagen, para escribir su autobiografía, que es por una parte tienes que saber que es una autobiografía de alguien que estuvo en el ojo del huracán y que va a tener cosas que ocultar, pero por otra es una sonda perfecta a las cosas que se decidieron, cómo se pensaba en el Tercer Reich, ¿no? Pero es otro igual, que aguantó el tiempo suficiente como para poder maquillar su postura dentro de la guerra, y claro, estaban tanto Skorzeny como Speer, sobre todo Speer mucho más que Skorzeny, muy arriba dentro del partido nazi, del gobierno alemán, claro. Sí, está claro, sí. El cabo suelto por ahí que quizá nos enteremos algún día o no es Rudolf Hess, que es el caso más extraño, yo creo, que de la historia, que ahí quedará. Manuel, como hombre de datos curiosos, de inteligencia, de operaciones especiales, siempre se dijo que Skorzeny, nuestro Otto Skorzeny, estuvo detrás de Odessa. Hasta donde tú has podido averiguar, ¿esto es una novela de unicornios y osos amorosos o qué hubo de realidad con esto de Odessa? Bueno, pues no sabría decirte la verdad, no sabría decirte. Hay mucho de mito en Odessa, mucho de literatura en Odessa. Sin duda hay organizaciones más o menos oficiales. Había otra que no recuerdo ahora el nombre, en la que estaba de manera muy importante una de las hijas de Himmler, que durante tiempo pues lo que han hecho es digamos, proteger la memoria del partido nazi o de las personas, pues desde un punto de vista, digamos, salvando ciertas distancias para mantener esa memoria y sin duda ayudando a personas que salieron de la Segunda Guerra Mundial pues con problemas económicos, con problemas en el exilio, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, Odessa es uno de esos mitos que no sabes hasta dónde, pues, como decías antes, alguien ayuda a otro porque lo conoció y en algún momento tenían amistad y yo estoy en mejor posición que tú. Pues Skorzeny, por ejemplo, en España tenía una posición bastante saneada, era un empresario, un industrial al que le iba muy bien y podía ayudar a antiguos camaradas de manera puntual. No sé hasta dónde, si lo hizo alguna vez, si lo hizo de manera puntual o si lo hizo digamos, porque formaba parte de alguna cosa un poquito más oficial u organizada, ¿no? Lo mismo se dice de todos los elementos nazis que acabaron en Sudamérica, pues hasta dónde, cómo huyeron de Europa y acabaron allí, hasta dónde eran, pues yo te ayudo porque eras amigo o había una organización, digamos, formal, pues la verdad es que yo no lo tengo en la cabeza ni tengo mucha información sobre ello. Siempre ha habido, como decíamos antes, no sabes dónde empieza el mito, dónde acaba la historia y dónde empieza la leyenda, ¿no? Y como además mucha de esta información proviene de novelas y de gente que escribe un poco, digamos, tirando más del mito que de la historia, pues nunca sabes hasta dónde te puedes fiar. Está claro. Pues detrás del hombre más peligroso de Europa, como calificaron a Otto Skorzeny los americanos, digamos que la lista podría seguir por el SAS británico,
Pero imagino que, Manuel, que tu lista de comando de operaciones especiales de los aliados tiene que ser más amplia. Sí, está el SAS, el OSS de Estados Unidos, en el que fue el germen de la CIA. Está, como decía antes, el LRDG, el Long Range Desert Group, que eran británicos, que a mí siempre me gusta pensar en ellos como gente de Mad Max. O sea, es decir, se iban por el desierto, ¿no? Con jeeps a los que habían puesto armas que no estaban pensadas para ir encima de un jeep, y se metían semanas enteras por el desierto, 12 tíos metidos en unos jeeps, precisamente a hacer una operación especial o a ver si se acababan con un aeródromo en un determinado sitio, es decir, cosas un poco locas. Hay una foto muy famosa, la más famosa de todos, de la gente del LRDG, que son con las barbas larguísimas, los turbantes, porque claro, o sea, 3 semanas en mitad del desierto, ahora que estamos en el París-Dakar, o en estos días estaba siendo el París-Dakar, pues imaginaos perdidos en mitad del desierto, con 3 jeeps cargados de arma, modificados para que el propio agua que iba evaporando el motor acabara siendo reconducida. Es decir, coches, insisto, tipo Mad Max, en el sentido de que estaban tuneados y tocados para aguantar esa tralla. Pues esa gente, por ejemplo, también es gente de operaciones especiales. Pero volviendo a la parte inteligencia, a mí me gustan mucho las operaciones, por ejemplo, la famosa historia del hombre que nunca existió, que ocurrió en España, que es el muerto, no muerto, el mayor Martín, que en realidad no era el mayor Martín, y que dejaron ahí en la costa de Andalucía, ¿no? Para que, como España estaba perfectamente llena de espías alemanes, pues sus documentos, como si hubiera sido un accidente, acabaran en manos alemanas. La operación funcionó a la perfección y lo idearon dos tipos de la inteligencia de la Armada, me parece que era, y la llevaron a cabo y resultó a la perfección. Entonces, como decía al principio, me interesan más esas cosas que alguien es capaz de hacer con pocos recursos y un poquito de talento, y cruzando los dedos, porque siempre es la suerte el factor determinante. Ese factor, efectivamente. Es el factor determinante. Me interesan más que las grandes operaciones, pero sí, desde luego, como decías, gente que hizo operaciones especiales hubo en casi todas las unidades de ejército. Y cuando hablo de unidades del ejército me refiero a la Marina británica, a la Marina estadounidense, y luego gente dedicada especialmente a esto. Hay otra operación también que esta sí que es casi de bisturí, que es como Estados Unidos acabó con Yamamoto, que era la persona que había ideado y diseñado el ataque a Pearl Harbor. Se enteraron, volvemos otra vez a la criptografía, ¿no? Porque fueron capaces de desencriptar un mensaje. Se enteraron de una ruta que iba a hacer de revisión de tropas en el Pacífico, y la pena de Yamamoto, su desgracia, era que era súper puntual. Entonces el plan que había en el mensaje lo cumplió tan a rajatabla que los estadounidenses lo esperaron el vuelo. Es decir, trazaron las rutas aéreas y dijeron, entre tal hora y tal hora, o sea, entre estos 4 minutos o entre estos 5 minutos, tiene que pasar por esta parte del cielo. Y lo esperaron por esa zona con unos cazas, y además tenía que ser ahí porque los estadounidenses no tenían aviones con digamos, capacidad de vuelo, distancia de vuelo suficiente como para hacer la operación y volver. Tenía que ser ahí o en ningún sitio. Y justo pasó y se lo cargaron ahí. Entonces, eso para mí es otra operación especial, porque no es muevo 300 personas y 300 aviones, sino van 2 cazas a por una persona que va en un avión y solo está en ese momento de la guerra a disposición de que alguien lo eche al suelo. Y efectivamente así se cargaron a Yamamoto. Vamos, vemos que los de película, son cosas de película. No, totalmente, que los conceptos que ahora vemos en Ucrania de mira qué novedad, que montamos sobre unas pick-up piezas de artillería antiaérea, ya se ha hecho antes. Sí, o sea, todas las innovaciones es adaptarte al medio y al ambiente, y con lo que tienes sacar el máximo partido. Claro, sí, sin duda. Y al final posiblemente eso no gire la balanza hacia ningún lado, pero gota a gota, pues es la gota malaya, ¿no? Es decir, lo que tú puedes hacer como persona en la guerra, más lo que hacen otras 5.000 como tú, más lo que hace luego ya todos los ejércitos, pues al final va haciendo poco a poco que como decía, que la balanza se pase de un lado o a otro, ¿no? Manuel, has nombrado durante nuestra charla el Teatro de Operaciones de Europa, el de África, y ahora en
en esta última intervención el continente asiático. Pero, ¿cuál ha sido el teatro de operaciones de la Segunda Guerra Mundial en el que se han registrado un mayor número de operaciones, de unidades de operaciones especiales? Hombre, yo diría que Europa, entre otras cosas, porque es el sitio donde más cerca, durante más tiempo y más entrelazados han estado los contendientes en el conflicto, ¿no? En el norte de Europa hay muchas operaciones que yo no consideraría operaciones especiales, pero ahí ocurrió, más allá de alguna que sí es operación especial 100% pura, pero ocurrió mucho combate aéreo, mucho combate submarino. Pero digamos que una vez que eso pasó pues, en el Mediterráneo, en el norte de África, una vez que la guerra pasó al continente europeo, ¿no? Ahí sí que, es que pues lo que hablamos, que estaban unos contendientes a decenas de kilómetros de otro. Entonces eso es lo que te permite el pasar a las líneas enemigas, ¿no? Dar un golpe de mano y volver de alguna forma a ponerte a salvo. Obviamente, lo has comentado, Europa, pues fue donde mayor destrozo y donde, digamos, se desarrolló la Segunda Guerra Mundial con más crueldad. Y obviamente, pues se dieron cita en el viejo continente ejércitos de prácticamente todo el mundo. Y pues gracias a Hollywood, hoy en día pues podemos ver desde Hermanos de Sangre a Salvar al Soldado Ryan, La Delgada Línea Roja, etcétera, etcétera, donde los americanos pues básicamente fueron los libertadores, los salvadores de Europa, relegando a otros ejércitos y a otras potencias militares a, digamos, un segundo plano. Pero me gustaría nombrar aquí a los canadienses, que a la chita callando también tuvieron su importancia en esto de las operaciones especiales de la Segunda Guerra Mundial. Sí, como decía, no hubo nadie que se librara y los canadienses tuvieron sus propias operaciones, sus propias formas de hacer. Incluso muchas veces cuando hablamos pues hablabas de Hollywood y Salvar al Soldado Ryan, en el desembarco en Normandía había, si no recuerdo mal, una de las playas fue tomada solo por soldados o gran parte por soldados canadienses, o al menos eso tengo en la cabeza, y si no fue así, con una de las playas fue con alguno de los objetivos. Es decir, ¿cuál es el problema? Que al final, como bien dices, todos nos vamos a que Estados Unidos era una gran masa, pero ahí había unidades británicas y había unidades canadienses. Y lo mismo para las operaciones especiales, donde igual los británicos, ya no solo en cuanto a inteligencia eran uno de los puntales importantes, sino que tenemos operaciones como la batalla del Agua Pesada, donde acabaron en Noruega con alguna fábrica de agua pesada que era esencial. Hoy sabemos que no hubiera llegado a ningún lado, pero hace 70 años o 75 años, pues todos dudaban de si los nazis eran capaces de hacer una bomba nuclear como la estaban haciendo en el proyecto Manhattan en Estados Unidos, ¿no? Entonces el agua pesada era clave. Y ahí hubo una operación especial para acabar en Vernon, creo que era la localidad noruega, donde se fabricaba ese agua pesada que los nazis se encargaban de llevar a otro sitio, ¿no? Pues eso fue diseño y ejecución británica y es una acción súper importante, ¿no? Y al final hay una frase que no sé hasta dónde es 100%, o podríamos decir que es 100% acertada, ¿no? Que dice que la Segunda Guerra Mundial la vencieron los rusos poniendo carne, los estadounidenses, hombres, los estadounidenses poniendo recursos y los británicos poniendo inteligencia, poniendo la inteligencia, pues lo que hablaba antes, ¿no? De información, ¿no? Inteligencia en el sentido no de que sean más listos que otros, sino la capacidad de generar información crítica para poder emplear bien los recursos y básicamente los recursos y los hombres que tenían a su alcance. Y luego sí, Rusia durante mucho tiempo resistió porque era un bocado demasiado gigante para cualquiera y era capaz de poner personas en el frente cada día, reponer todas las personas que habían matado el día anterior. Y hablamos de millones y millones de personas. Eso posiblemente sea el único país que era capaz de hacer algo de ese estilo, ¿no? Sí, fue la tumba de Napoleón y también, digamos, en cierto modo la de Hitler. Y un ejemplo gráfico, ya que hablamos de cine, Enemigo a las puertas, nos muestra un ejemplo muy gráfico de esa capacidad de poner hombres y hombres y hombres en cantidades ilimitadas. Y ahí
Sí. Ya que hablas del enemigo a las puertas, perdona, la criticidad de los recursos estadounidenses, que en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos, antes de la guerra, incluso antes de entrar en la guerra, como decía, ya enviaba recursos críticos. En el enemigo a las puertas se ve, es una película y lógicamente tienen que contarlo así, hay un momento en el que le dicen, tú llevas el fusil y este lleva las balas. Cuando maten al del fusil, tú solo tienes balas. Cuando maten al del fusil, le coges el fusil y sigues disparando tú. Es decir, eran capaces, por una parte, eso demuestra o nos quiere contar los casos de los recursos armamentísticos reales que tenían los rusos, y lo segundo y más triste, el poco cariño que le daban a sus propios soldados, ¿no? Es decir, eras carne de cañón, nunca mejor dicho. O sea, vete allí y cuando te maten, pues ya habrá otro que ocupe tu lugar. No me preocupa lo más mínimo. El Ejército Rojo y sus peculiaridades. Manuel, obviamente es conocido, y más tú siendo escritor y dedicándote al tema de las curiosidades de la historia, que han corrido ríos de tinta en un tema como es la Segunda Guerra Mundial, del cual hay información a raudales, libros, documentales, series, películas, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué nos podemos encontrar en tu libro sin que nos develes tampoco muchas cosas, que la gente vaya y compre tu libro, que vayamos a encontrar en tu libro y que sea muy poco conocido o completamente desconocido? Bueno, hay, como decía antes, el libro básicamente trata de hacer, entre comillas, por acumulación, una visión panorámica, una visión general de lo que son las operaciones especiales. Por lo tanto, hay operaciones especiales muy amplias. Hay operaciones especiales en todos los teatros, por parte de casi todos los ejércitos, y hay, como decía, pues operaciones diseñadas por dos personas y ejecutadas por ellos dos, como es la historia del hombre que nunca existió, de la que hablábamos hace un momento. Hay operaciones donde hay más movimiento de ejército, por ejemplo, el intento de destrucción de San Nasser, de la base de submarinos de San Nasser, donde los británicos directamente estrellaron un barco contra los diques, un barco cargado de explosivos contra los diques, o contra las compuertas, mejor dicho, para evitar que el San Nasser siguiera sirviendo de base marítima para los alemanes en el norte de Francia. Hay operaciones, como decíamos, como la de Yamamoto, operaciones en el norte de África, las de Skorzeny, la destrucción de puertos petrolíferos en el sureste de Europa. Es decir, hay un poco de todo, precisamente para que, viendo cada una de las operaciones que se cuentan en el libro de manera independiente, uno acabe teniendo la visión completa de lo que en términos generales se puede hacer con una operación especial, y muchas de ellas, pues, de la Segunda Guerra Mundial, cómo ocurrieron y cómo fueron. Es decir, historias, pues hay historias más o menos conocidas, como la historia, como te decíamos hace un momento, del hombre que nunca existió, o la batalla del Agua Pesada, y hay cuestiones menos conocidas, pues eso, como la muerte de Yamamoto, o algunas de las acciones de los brandenburgueses, que eran los grupos de operaciones especiales alemanes, ¿no? Entonces hay un poco ahí de todo, incluso algunas operaciones donde lo crítico era la resistencia, que al final también, de alguna manera, podemos contar a la resistencia, sin ser una unidad militar ni nada similar, pues casi un comando, un grupo de operaciones especiales, ¿no? Sí, en cierta manera lo eran, los partisanos y demás. Manuel, pues ya que estás pasando por Clave Literaria, pues la pregunta que le hacemos a todos los plumas que paséis por aquí. ¿En qué proyectos está enfrascado Manuel Prieto? Pues ahora directamente hay alguno en el que estoy trabajando y que todavía no me atrevo a contar porque estoy diseñando, pero el último, después de de las operaciones especiales, como comentaba hace un ratito, publiqué otro libro sobre la historia de la criptografía, pero no tanto la historia de la criptografía, sino la presencia de la criptografía en la historia. Es decir, un poco similar, ¿no? Al final va de la mano, pero todos los hechos históricos, o gran parte de los hechos históricos, donde la criptografía ha tenido mucho que decir, pues desde los egipcios o los griegos, que fueron los primeros usos de la criptografía en términos generales, casi hasta nuestros días, paró en el momento en que los ordenadores empezaron a adueñarse del mundo criptográfico, porque ahí, digamos, que cambia el paradigma de manera importante, pero ahí pues hay temas medievales, temas de telegrafía y, por supuesto, Segunda Guerra Mundial, máquina Enigma y todo este tipo de cosas que son, claro, uno de los pilares de la historia de la criptografía, ¿no? Pues vamos a complementar historia
de las operaciones especiales en la Segunda Guerra Mundial, recomendando historia de la criptografía desde la antigua Grecia a la Guerra Fría para complementar y poder entender mejor todo este tema, porque seguro que encontraréis muchos datos curiosos, como curiosa ha sido nuestra charla con Manuel Prieto. Manuel, pues ha sido un auténtico placer el tenerte por aquí y deseando poder tener estos nuevos proyectos que tienes entre manos cuando los vayas descubriendo. Y si tienes a bien, pues volveremos a tenerte por aquí para poder charlar acerca de otro de tus libros. Bueno, ha sido un placer para mí también, así que nada, a vuestra disposición para cuando queráis. Muchísimas gracias. Un placer y hasta la próxima, Manuel. Gracias, un abrazo. Y hasta aquí una nueva entrega de Permiso para Clave. Puedes encontrarnos en formato podcast en iVoox, Spotify y Google Podcast. Síguenos para estar al tanto de nuestras novedades en Twitter en @permisoclave y en Facebook y en Instagram en Permiso para Clave. Si quieres participar y comentar más activamente, la comunidad de Telegram de Permiso para Clave es tu sitio, así que ya sabes, únete. Y recuerda, el próximo viernes volvemos con más contenido de estreno en nuestro canal de YouTube, así que ya sabéis, darle a like y suscribirse que nos ayudáis un montón, y en Twitch para directos intersemanales. Y como siempre decimos, buen servicio a todos y cuidado ahí fuera.